Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Engin Akyurek sorprende a todos con una confesión inesperada: Tuba Büyüküstün me daba paz. Una frase sencilla, pero cargada de significado, que ha generado un torbellino de emociones entre sus seguidores y en toda la prensa turca. ¿Fue una declaración espontánea o un mensaje oculto para alguien que aún ocupa un lugar en su corazón? Todo ocurrió durante una entrevista televisiva en la que Engin hablaba sobre su carrera y los momentos que marcaron su vida. El actor, conocido por su discreción y serenidad, se mostró más abierto que nunca. Cuando el presentador le preguntó sobre el amor y la inspiración, Engin respiró hondo y dijo con una leve sonrisa: he tenido suerte de cruzarme con personas que me enseñaron mucho. Pero hubo una que me dio algo que no se compra: paz. Tuba me daba eso. El silencio que siguió en el estudio lo dijo todo. Las redes sociales explotaron al instante. Fans de ambos actores comenzaron a compartir escenas de sus antiguos proyectos juntos, videos, fotos y frases de amor. Esa química no era actuación, escribió una seguidora en Twitter, mientras otro comentó: si aún la recuerda así, es porque nunca la olvidó. Lo más sorprendente vino horas después, cuando Tuba Büyüküstün publicó una historia en su cuenta de Instagram con una frase enigmática: algunas miradas hablan más que 1000 palabras. La imagen, un atardecer junto al mar, bastó para que todos empezaran a hablar de una posible reconciliación. Los comentarios se multiplicaron: vuelvan, por favor, eso fue para Engin, sin duda, o, el amor verdadero siempre encuentra el camino. Una fuente cercana al actor reveló que Engin y Tuba han mantenido el contacto, aunque en privado. Nunca dejaron de hablarse por completo. A veces el tiempo separa, pero también sana, aseguró la fuente. En los últimos meses, ambos fueron vistos en eventos similares, aunque siempre evitaron coincidir ante las cámaras. Sin embargo, varios testigos afirman que hace 2 semanas fueron vistos tomando un café en un pequeño local de Beyoğlu. No parecían dos ex, sino dos personas que se entienden sin hablar, dijo un cliente del lugar. Cuando la prensa intentó preguntarle a Engin sobre ese encuentro, él simplemente respondió: hay personas que dejan una huella que no se borra, aunque pase el tiempo. Esa respuesta, acompañada de su mirada serena, bastó para volver a encender los rumores. Por su parte, Tuba evitó dar declaraciones, aunque fue vista sonriendo cuando los reporteros le mencionaron el nombre de Engin. La sonrisa lo dice todo, comentó uno de los periodistas presentes. Los fans, por supuesto, no tardaron en crear teorías. Algunos aseguran que ambos planean un nuevo proyecto juntos, una serie que podría reunirlos en pantalla después de años. Otros creen que el proyecto ya es su propia historia, una que está escribiéndose lejos de los reflectores. Lo cierto es que esta declaración de Engin ha reavivado una chispa que muchos pensaban apagada. Horas después de la polémica declaración, varios medios comenzaron a investigar más a fondo. Algunos periodistas descubrieron que Engin había rechazado recientemente un papel protagónico en una serie romántica, alegando que necesitaba tiempo para enfocarse en proyectos personales. Sin embargo, según rumores, la verdadera razón era que no quería participar en escenas amorosas que pudieran malinterpretarse. Engin sigue siendo el mismo hombre reservado de siempre, pero hay algo diferente en su mirada últimamente, comentó un miembro del equipo de producción. Esa diferencia, dicen algunos, tiene nombre y apellido: Tuba Büyüküstün. Al parecer, ambos han coincidido más de lo que la prensa sabe. Se comenta que Tuba visitó en secreto el set donde Engin grababa su última producción, y aunque no existen fotos que lo confirmen, varios testigos aseguran haberlos visto conversando durante más de 1 hora en uno de los descansos. Fue una charla tranquila, pero se notaba la conexión. Había sonrisas, miradas largas y una complicidad que no se finge, relató un técnico del equipo. Los seguidores de la pareja no han dejado de pedir su regreso, tanto en lo profesional como en lo personal.
En redes, el hashtag #Enjinituba vuelve a ser tendencia, y los videos recopilando los momentos más emotivos de su antigua serie superan millones de reproducciones. Las cuentas de fans están llenas de mensajes de esperanza, ellos son el ejemplo de que el destino siempre une a las almas que se pertenecen, ojalá vuelvan a darnos esa magia, aunque sea en la pantalla. Mientras tanto, Enjin mantiene un perfil discreto, aunque sus apariciones recientes revelan un hombre más reflexivo. En una conferencia sobre el arte y la interpretación, dijo una frase que muchos tomaron como una nueva indirecta hacia Tuba: actuar es revivir emociones que uno ya ha sentido. Y hay algunas que nunca se olvidan. Los presentes afirman que sonrió justo al terminar la frase, lo que provocó una ola de suspiros y comentarios entre los asistentes. Por su parte, Tuba ha estado involucrada en varios proyectos sociales y artísticos, pero en sus entrevistas evita hablar de su vida privada. No obstante, en una reciente aparición televisiva, cuando le preguntaron si creía en las segundas oportunidades, ella respondió con una calma sorprendente: a veces. La vida te da una segunda oportunidad con la misma persona, solo para hacerlo bien esta vez. Esa declaración bastó para desatar nuevamente el caos en las redes. Los rumores de reconciliación se han intensificado tras conocerse que ambos estarían considerando protagonizar una película juntos. Una fuente del entorno de la productora confirmó que las conversaciones están avanzadas y que el proyecto sería una historia sobre el amor que sobrevive al tiempo. Si se concreta, podría convertirse en uno de los estrenos más esperados del año. Enjin, fiel a su estilo, no ha confirmado ni desmentido nada, pero en una entrevista reciente, al ser consultado sobre el amor, dejó una frase que dio mucho de qué hablar: el amor no se planea, simplemente sucede. Y cuando es verdadero, nunca termina, solo se transforma. Con estas palabras, el actor cerró la conversación dejando a todos con la sensación de que su historia con Tuba está lejos de haber llegado a su fin. Tal vez el tiempo, como dijo su propia fuente, no solo separa, sino que también sana. Y quizá, en el silencio de las miradas y en la madurez de los años, estén encontrando una nueva forma de quererse. Una cosa es cierta: Enjin y Tuba vuelven a estar en boca de todos. Y aunque ninguno de los dos ha confirmado lo que realmente ocurre entre ellos, el público siente que algo está renaciendo. Tal vez no haga falta una declaración formal, porque como dijo Tuba en su enigmática historia, algunas miradas hablan más que 1000 palabras. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario y contarnos qué opinas sobre esta historia. ¿Crees que Enjin y Tuba deberían darse una segunda oportunidad? Tu opinión es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.